Hola, mucho gusto. Nosotros vamos a hablar acerca de evaluación de servicios de salud. El equipo está conformado por Karen Góngora, por Didier Herrera, por Guillermo López, Mauricio Martínez, Marel Sánchez y Mauricio Zabaleta. Bueno, para empezar vamos a hablar acerca del marco normativo en base al cual se fundamenta la planeación estratégica en salud en México. Lo principal es que se basa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Planeación, Plan Nacional de Desarrollo, programas sectoriales, reglamento interno y o estatuto orgánico, leyes específicas, reglamentos, acuerdos como las normas oficiales mexicanas, circulares y decretos. Bueno, continuemos. Ahora, la planeación estratégica, las políticas públicas y el marco normativo y legal conforman el marco de referencia o criterios a partir del cual se deberá medir el cumplimiento de las obligaciones de las instituciones. Hay que tener en cuenta que desde la etapa de planificación deben quedar establecidas las metas y los presupuestos, es decir, las expectativas que deben alcanzarse y la inversión necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es que desde la etapa de planificación, desde que empecemos a planear todo el proyecto y el desarrollo de esto, debe de quedar establecido a dónde queremos llegar y los presupuestos, que es la forma en la cual vamos a darle forma a nuestro proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Las expectativas que queremos alcanzar y la inversión que necesitamos para poder llevarlas a cabo. Vamos a continuar. Ahora, vamos a hablar acerca de los elementos clave para la planificación estratégica. Vamos a hablar acerca de la misión y la visión. La misión es la razón de ser de la institución y se centra en las actividades principales de esta. ¿Qué servicios va a producir o qué productos va a producir? ¿Cuáles necesidades de los usuarios van a satisfacer y cuál es su capacidad tecnológica? La misión normalmente va a responder a las preguntas ¿quiénes somos? O sea, en qué consiste lo que estamos haciendo, qué hacemos y dónde estamos. Básicamente te va a hablar acerca de lo que somos en estos momentos como empresa y a qué nos dedicamos y qué producto estamos ofreciendo o qué producto estamos creando. Y la visión es el futuro deseable, la dirección del futuro motivante para el personal, define a qué usuarios se atenderán, el futuro de tecnología, servicio usuario y el tipo de institución que se desea lograr. Va a responder a las preguntas hacia dónde vamos, qué es lo que queremos alcanzar y cómo lo vamos a lograr. Básicamente la misión nos va a hablar de lo que somos en estos momentos y la visión es a dónde queremos llegar, cómo nos vemos en un futuro y qué es lo que queremos conseguir. Por eso es que es motivador para todo el personal debido a que les da una dirección hacia dónde queremos llegar y la magnitud de lo que queremos conseguir a futuro. Ahora, objetivos estratégicos son los resultados que se pretenden y se establecen en un periodo de tiempo y determinan los aspectos relevantes para cumplir la misión. Según su alcance pueden ser estratégicos de largo plazo más de 5 años, tácticos mediano plazo menos de 5 años y operativos corto plazo menos de un año. Va a responder a la interrogante ¿qué nos proponemos lograr? Como su nombre lo dice, pues son los objetivos, son los puntos de referencia que vamos a tener de aquello que queremos conseguir y lo vamos a subdividir y lo vamos a establecer en periodos de tiempo. Estrategias clave. Va a consistir en el curso de acción predefinido, considerando sus alternativas para orientar el aprovechamiento de los recursos de toda la organización, optimizando esfuerzos para la consecución de los objetivos. Tal como su nombre lo dice, es una estrategia. ¿Qué quiere decir? Es todo proceso que vamos a llevar a cabo, que está bien pensado y en el cual vamos a pensar todas las posibilidades posibles y cómo vamos a enfrentarnos a todas ellas, cómo vamos a poder conseguir nuestras metas y de la manera más eficiente posible y de modo tal que nuestros recursos que utilicemos sean utilizados eficientemente. Las estrategias deben ser holísticas, sistémicas y de largo plazo, más de 5 años con revisiones periódicas. Se van a diseñar a partir de conocer la misión y la visión y se realiza un análisis del contexto interno y externo con un análisis FODA, el cual nos va a hablar de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas y va a responder al interrogante cómo lo vamos a lograr. Ahora, programas y proyectos. A través de los programas y los proyectos se van a ejecutar las estrategias para garantizar su cumplimiento, es decir, van a aterrizar las estrategias y van a responder a la pregunta ¿qué haremos? La estrategia nos va a decir de qué manera lo vamos a llevar a cabo y con los programas y proyectos vamos a llevar a cabo todo lo que ya formulamos con las estrategias. Ahora, estos programas van a establecer la secuencia de acciones conforme a un periodo de tiempo establecido. Es la previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia u ocasión y es una serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto. Continuamos.
Los proyectos son un conjunto de actividades concretas, relacionadas y coordinadas entre sí y realizadas con el fin de resolver problemas. Todo proyecto tiene una duración determinada y requiere de la acción coordinada de recursos humanos, técnicos, financieros y materiales. Los proyectos concluyen con productos y resultados acorde a lo previsto desde su diseño. Como tal, los proyectos nos van a hablar acerca de eh, cómo vamos a llevar a cabo todas las acciones que queremos y van a requerir de la acción coordinada de todos los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales para que se puedan llevar a cabo. Y como tal nos menciona aquí, nos va a dar como resultado un producto o un servicio que vamos a ofrecer acorde a lo previsto desde el diseño, desde lo que ya planeamos anteriormente con la estrategia y los proyectos. Ahora, los planes estratégicos se van a evaluar a través de los programas y proyectos que lo conforman. ¿Por qué? Son la parte ejecutora de las estrategias por medio de las cuales se llevan a la realidad, se aterrizan dichas estrategias. De lo contrario, corren el riesgo de quedar solo escritas en un papel. Por lo tanto, las estrategias se evalúan a través de sus programas y proyectos. Indicadores. Un indicador es una variable por medio de la cual se mide algo, si está adecuadamente construido. Va a reflejar las variaciones de una situación determinada e identificará causas para tomar decisiones. Debe reunir los requisitos de validez, objetividad, sensibilidad y especificidad, y las mediciones deben ser aplicadas mediante el uso de la metodología formal con el uso de métodos y técnicas claramente definidas, cuyos elementos deben de estar normados. Para evaluar las organizaciones deben observarse la estructura, el proceso y el resultado. En resumen, estos indicadores más que nada nos van a hablar acerca de todas aquellas variables que pueden ser medibles y tienen que ser medidas de manera metodológica. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser acorde a la realidad, sin sesgo alguno, acorde a una metodología formal que reúne los requisitos de validez, objetividad, sensibilidad y especificidad y sobre todo que sean objetivos. Ahora, las metas. La RAE nos define las metas como un fin al que se dirigen las acciones o deseos de alguien, y usualmente es una expresión matemática de lo que se pretende lograr al finalizar un plan, una estrategia, un programa, un proyecto o un proceso. Pueden ser una proporción o un valor absoluto, que es producto de calcular la relación entre al menos dos variables. Todo indicador debe contener una meta. Los estándares es algo que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia, tal como lo menciona la RAE. Es una expresión matemática que se ha escogido como referencia contra la cual vamos a comparar el logro de nuestro desempeño. Dependiendo de la magnitud de la diferencia y de la dirección, se emitirá el juicio de valor. En todo indicador debe establecerse un estándar de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las acciones que llevemos a cabo deben de estar estandarizadas, debe existir un patrón o norma o modelo del cual podamos compararnos y debe de ir acorde nuestro producto al modelo de referencia ya establecido. Mientras más apegado esté a este estándar es muchísimo mejor y de hecho deberíamos de procurar que siempre se cumpla el estándar. Ahora, los valores es la norma de conducta básica que todo empleado debe tener al entrar en una institución. Se les considera fundamentales cuando constituyen la cultura corporativa real que guía las acciones de los empleados en toda la institución y trasciende todos sus procesos y departamentos por igual. Ahora, análisis estratégico en salud, FODA. Para elaborar un plan estratégico se debe realizar un análisis del contexto interno y externo de la organización, o sea, todo aquello que esté dentro de la empresa y todo aquello que pueda afectarlo externamente. Se debe determinar la misión y la visión, que es el rumbo de nuestra empresa, como ya lo comenté antes, quiénes somos y hacia dónde vamos, y enlistar las fortalezas y debilidades de la empresa, que es el contexto interno, en qué somos fuertes, en qué somos buenos y en qué somos, hay que identificarlo, y en qué somos débiles, en dónde están nuestras deficiencias como organización. Luego hay que enlistar las oportunidades y las amenazas. Esas oportunidades y amenazas son aquellas cosas o factores externos, se encuentran externo a la organización. Son todas aquellas cosas que pueden afectarnos y del cual no tenemos un control. Ahora, hay que usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades, la F y la O, y usar las fortalezas para controlar las amenazas. Eso quiere decir que las fortalezas nos van a ayudar tanto para aprovechar todas las oportunidades del medio como para afrontar todas aquellas amenazas que nos estén aquejando del medio. Hay que contrarrestar las debilidades aprovechando las oportunidades y prepararnos por el peor escenario, la conjunción de nuestras debilidades con las amenazas del entorno. Aquí se ubican las estrategias de manejo de crisis y de control de daños. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tomar en cuenta tanto las debilidades como las amenazas en conjunto van a llevar a cabo una crisis y para ello debemos de tener en cuenta
nuestras, nuestro, debemos de prepararnos como organización para todo este peor escenario. Por eso debemos de tomar en cuenta estas dos. Ahora, evaluar es el acto de medir un fenómeno. En el caso de los planes, estrategias, programas, proyectos y procesos, implica medir su desempeño y comparar los resultados logrados contra parámetros predefinidos desde la planeación llamados estándares. Como lo mencioné antes, siempre debemos de intentar llegar al estándar, cumplir el estándar que ya está marcado y de hecho de eso se conforma la evaluación. La evaluación es qué tan cercano al estándar hemos logrado llegar nuestros productos o servicios que estamos ofreciendo. Y de acuerdo al resultado logrado se hace un juicio de valor en base a la magnitud y la dirección de la diferencia y la variación con respecto al estándar de referencia. Como lo mencioné, es qué tan cercano o qué tan lejano está. Y normalmente siempre debemos de procurar alcanzar ese estándar. Evaluación de primer nivel. Se van a evaluar los planes, las políticas y los presupuestos por medio de evaluaciones de impacto en salud. Evaluación del segundo nivel. Se desempeño de un hospital, una organización o un servicio. Se evalúan por medio de auditorías de estructura, de proceso y de resultados, como en los procesos de acreditación y certificación, así como otros sistemas de evaluación. Y las de tercer nivel, se mide la calidad de un servicio de salud en un problema específico para evaluar la falla, error u omisiones en el proceso de la atención médica por medio del análisis de casos, por ejemplo, de mortalidad o morbilidad. El proceso de evaluación comprende varias etapas. Hay que definir el sujeto, definir los criterios, el diseño de nuestra metodología, el sistema de recolección de datos, el análisis de la información y la actuación y la reevaluación. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, etapas de la evaluación en salud. Primero se define el sujeto. Se definen los objetivos de la evaluación según las necesidades del evaluador y el nivel de la evaluación. El modelo de Donavedian sirve de marco para evaluar los elementos del sistema. La estructura. Evaluar el propósito de la organización, los recursos humanos, físicos y materiales disponibles, así como la estructura normativa de la institución. Es útil para planear la oferta de servicios y sirve de base para evaluar la capacidad y la eficiencia de nuestra organización. El proceso analiza las actividades que desarrolla la institución para el logro de sus objetivos. Es útil para conocer la manera en que las políticas y los procedimientos están dirigidos a conseguir resultados determinados y su grado de cumplimiento. Y los resultados, analizar los cambios en el estado de salud de los pacientes, es decir, se evalúa el producto final del proceso de atención. Es útil para conocer el impacto en la salud de los pacientes atendidos, por ejemplo, la mortalidad, la morbilidad, las complicaciones y las secuelas. Bueno, la siguiente etapa de los procesos de evaluación sería definir los criterios que deben ser precisos para la estructura, proceso y resultado. Como se mencionó, estos corresponden o derivan de las políticas, planes, programas, metas, normas, situación previa, situación de otras organizaciones, opiniones de expertos, problemas de comunitarios y la capacidad de la institución. El siguiente sería el diseño de la metodología, que consiste en la manera más práctica en la que se realizará la evaluación. Se decide qué tipo de evidencias objetivas se emplearán, por ejemplo, serían testimoniales, que por ejemplo son cuestionarios y entrevista al personal y clientes. La siguiente sería documentales, que son exámenes de documentos, informes, bases de datos y gráficos, etc. La tercera, observación directa, que es verificación en tiempo real durante el desarrollo de los procesos. La siguiente etapa es la recolección de datos, que consiste en recabar información. Usualmente se solicitan informes, reportes estadísticos, actas de trabajos, manuales de procedimientos, planes y programas, así como las bitácoras de seguimiento. También se realizan recorridos por las instalaciones para verificar bajo observación directa las condiciones de la estructura y planta física. Realizar entrevistas al personal, pacientes, familiares y visitantes. La siguiente etapa es el análisis de la información y se analiza la congruencia de documentos y la observación directa. Se revisan los datos y la información recolectada, incluyendo las evidencias testimoniales, documentales y los hallazgos durante la observación directa de la estructura de los procesos. Para calificar se pueden aplicar diferentes escalas de medición, que pueden ser nominales, ordinales o de razón.
Bueno, los análisis de la información. Mm, por ejemplo, las escalas de medición podría ser para el cumplimiento de cada criterio, pueden clasificarse según el cumplimiento. Por ejemplo, C de cumplimiento, NS de no cumplimiento, NA de no aplica. También se pueden graduar como cumplimiento en porcentaje. Puede ser menor del 50%, mayor del 50% o cumplimiento de mayor a 90%. Estas escalas de medición sirven para tener un parámetro objetivo de calificación, pero cada institución puede emplear la escala de medición que pueda o que quiera implementar. Eh, Siguiente. Otro ejemplo de escala de evaluación es el suficiente, insuficiente y excelente, que todos sabemos qué significa. Suficiente de que el objetivo se logró, insuficiente en el logro del objetivo faltó, oportunidad o calidad, y excelente, logro suficiente que además satisface al paciente, al prestador de servicios y a la institución. Y por último está el no realizado y el inadecuado. El no realizado quiere decir que no se realizó lo requerido, y el inadecuado significa que al otorgar el servicio se ocasiona daño al paciente, al prestador de servicio o al patrimonio o imagen de la institución. Generalmente las instituciones públicas utilizan un sistema denominado semaforización, cuya representación visual en escala de colores destaca zonas de alarma cuando se monitorea indicadores. Por ejemplo, esta escala no solo califica el valor logrado, además otorga un código de color donde la zona verde representa un logro satisfactorio que va del 90 al 110%. La zona amarilla es la de alerta por logro regular que va del menos 90% o menos del 110%. Y en la zona roja ubica el mal desempeño que va desde el menos 80% o menos 120%. Por último, las siguientes etapas son la actuación y reevaluación. La actuación, de acuerdo al análisis se determina el curso de acción subsecuente para continuar, reforzar o modificar por medio de acciones correctivas y preventivas. La reevaluación quiere decir que luego de establecer las medidas correctivas y preventivas deben realizarse una segunda reevaluación para medir el impacto sobre los resultados para así estar más seguros de lo que se está haciendo. Eh, Siguientes ejemplos de indicadores de estructura. Pues puede ser la normativa, que refleja el cumplimiento de normas, por ejemplo, el número de farmacias con aviso de funcionamiento vigente. Está la orgánica, que refleja la suficiencia y la competencia del personal, que por ejemplo puede ser el número de médicos especialistas con certificado de su consejo. Puede ser infraestructura, que refleja la capacidad instalada, que por ejemplo el número de camas hospitalarias por 100.000 habitantes, por ejemplo. Los materiales, que refleja suficiencia, oportunidad y calidad de insumos, que es el porcentaje de desabasto de medicamentos. El otro ejemplo sería procesos de apoyo a la atención médica, que viene siendo la logística y la coordinación. Puede ser porcentaje de diferimiento en consulta externa o porcentaje de cancelaciones de cirugía. Y por último, la calidad técnica de la atención médica, que son las decisiones médicas. Por ejemplo, porcentaje de apego a la guía de práctica clínica de preeclampsia. Puede ser el porcentaje de apego a guía de manejo de enfermedades diarreicas, o de la dosis en prescripción médica, o el porcentaje de apego de la guía de manejo de infarto al miocardio. Bueno, otro indicador de resultados es el producto final de la interacción de múltiples variables como la variabilidad biológica, agente, huésped y ambiente. Falta de coordinación, errores médicos o de otros profesionales de la salud, falta de recursos, etc. Que puede ser la tasa de mortalidad hospitalaria, tasa de infecciones nosocomiales, tasa de mortalidad materna, porcentaje de satisfacción de paciente en consulta y porcentaje de cobertura con vacunación universal. Bueno, aquí tenemos una tabla que señala
lo que es de estructura de proceso y de resultados. De estructura viene siendo el equipo, el personal, insumos. De proceso, pues pudieran ser falta de oportunidad en la atención médica, carencia de manuales de operación, falta de normas o supervisión, competencia profesional insuficiente, falta de respeto a principios éticos o desconocimiento de medidas de seguridad para el paciente. De resultados, pues están las de necesidades de salud no satisfechas, complicaciones y secuelas temporales o permanentes, evento adverso o sin error médico, defunción no esperada y expectativas no satisfechas. Estos son como parámetros para calificar cada punto que es de estructura, de proceso y de resultados. El siguiente son los requisitos que deben reunir las estadísticas para que sean válidas. Los datos son medios útiles que favorecen la gerencia del personal, recursos materiales, valorar tratamientos, describir número de movimientos de pacientes en cuanto a ingresos, egresos, detecciones, consultas y acreditación. Deben reunir los requisitos de facilidad de obtención, representatividad, estabilidad, universalidad, sencillez de cálculo, aceptación, identidad de los resultados, carácter específico, sensibilidad y validez. Las estadísticas vitales se refieren a aspectos relativos a nacimientos, defunciones, muertes, fetales, matrimonios, divorcios y adopciones. Estas estadísticas se expresan en números absolutos, pero generalmente las tasas se representan en valores relativos, que son indicadores de riesgo. Los tipos de fuentes de datos pueden ser que las fuentes son diversas, pueden ser censos, registros o listados, encuestas, etc. Las estadísticas de población dependen de los censos. Las estadísticas vitales se elaboran con los datos recabados por el registro civil. El registro de estadísticas de morbilidad procede de los servicios médicos y las estadísticas de servicio o de atenciones de salud son producidas por los organismos de salud. La importancia de la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE por sus siglas, y de los certificados de defunción. Determina la clasificación y codificación estandarizada de las enfermedades y un amplio grupo de variedades de signos, síntomas, circunstancias sociales y causas externas de enfermedades. Es un instrumento fundamental para la comunicación mundial sobre los problemas de salud. También favorece la atención clínica eficaz y permite la obtención de parámetros epidemiológicos de relevancia. Y pues eso sería todo. Gracias.